En este video hablaremos sobre los dividendos, uno de los temas más importantes en la inversión en bolsa. Todos en algún momento hemos escuchado la frase haz que el dinero trabaje para ti, pues bien, los dividendos son una manera de hacer que el dinero te haga ganar más dinero, es decir, son una fuente de ingresos pasivos. Pasemos a ver, ¿qué son los dividendos? Los dividendos son pagos que las empresas hacen a sus accionistas. Estos pagos son una parte de las ganancias de la empresa y se distribuyen de manera proporcional entre los accionistas. Los dividendos pueden ser pagados en efectivo o en acciones. ¿Pero por qué las empresas pagan dividendos? Vamos a verlo con un ejemplo. Toda empresa tiene un comienzo hasta llegar a una etapa de madurez donde ha explotado casi todas las posibilidades de crecimiento en su negocio. Para esto veremos Coca-Cola, que es una empresa con décadas de historia. Todo mundo ha probado sus productos y se consumen sus bebidas todos los días alrededor del mundo. Coca-Cola en algún momento fue una empresa de crecimiento y necesitaba financiar sus actividades con el dinero que generaba. Ahora, con el paso de los años, Coca-Cola ya no necesita tanto capital para crecer, ya no necesita abrir nuevas plantas ni desarrollar nuevos productos, ya que los que tiene poseen un poder tal que se venden solos. Por esta razón es que gran parte del flujo de efectivo generado por la compañía se regresa a los accionistas en forma de dividendos. Aquí está la clave de por qué las empresas maduras pagan dividendos. La mayoría de estas empresas ya no tienen muchas posibilidades de reinvertirlo en el negocio y prefieren devolverlo. Ahora veamos la importancia de los dividendos. Los dividendos son importantes porque son una fuente de ingresos para los inversores a largo plazo. Además, como comenté anteriormente, las empresas que pagan dividendos suelen ser empresas estables y maduras, lo que las hace menos riesgosas para los inversores. No podemos hablar de dividendos sin mencionar a los Dividend Aristocrats. Algunas empresas que pagan dividendos son Coca-Cola, Johnson & Johnson y Procter & Gamble. Estas empresas tienen un historial comprobado de pagar dividendos a sus accionistas durante muchos años. Las características de los Dividend Aristocrats son las siguientes: nunca han cortado el pago de dividendos y el porcentaje de pago de dividendos de estas empresas ha aumentado con el paso de los años. Pero no todo lo que brilla es oro. La inversión en dividendos puede que no sea adecuada si no dispones de un capital modesto. Yo sé de la emoción de los pequeños inversores por conseguir ingresos a través del pago de dividendos, pero lamento decirte que si tu capital es pequeño no es la mejor manera de invertir en acciones. Esto por dos motivos. El primer motivo es que al invertir en dividendos estarás invirtiendo en empresas que probablemente no crecerán mucho los próximos años, por lo que perderás oportunidades en donde puedes multiplicar tu dinero. El segundo motivo es que siempre que recibas dividendos de alguna empresa tendrás que tributar esa ganancia, lo cual, a largo plazo hará que tu rendimiento sea menor a que si se reinvierte en el mismo negocio. Es por eso que los grandes inversionistas prefieren empresas que paguen un dividendo modesto o que no se paguen dividendos. Ahora que tenemos claro qué son los dividendos, pasemos a ver cómo se evalúan estos. Para evaluar los dividendos de una empresa, es importante mirar su historial de pagos de dividendos y la tasa de crecimiento de los dividendos. También es importante evaluar la capacidad de la empresa para mantener y aumentar los dividendos en el futuro. Puedes revisar el P/E ratio para ver el porcentaje que paga la empresa de dividendos. De esta manera los inversores pueden determinar si es una buena opción de inversión a largo plazo y si sus dividendos están en línea con sus objetivos de inversión. En resumen, los dividendos son una parte importante de la inversión en bolsa. Los inversores a largo plazo pueden obtener ingresos estables y confiables a través de los dividendos. Si te interesa la inversión en bolsa, no olvides considerar los dividendos al elegir acciones para tu portafolio, ya que le darán estabilidad a tu cartera. Si tienes preguntas o comentarios, déjalos en la sección de comentarios y estaré encantado de responderlos. Gracias por ver este video